La mayoría de la gente cree que el estoicismo murió con Catón el Joven en las arenas de Útica. Recordarás de nuestro vídeo anterior cómo aquel hombre prefirió rasgarse las entrañas antes que aceptar el perdón de un tirano. Pero lo que la historia oficial a menudo olvida es que en el corazón de esa misma familia latía un pulso todavía más firme. Imagina una mujer que observa desde la sombra cómo su mundo se desmorona. No llora, no implora. Ella sabe que las lágrimas no detienen a las legiones. En el silencio de su alcoba, toma un objeto afilado. No es para defenderse de un enemigo externo, sino para atacar al único enemigo que un estoico teme, su propia debilidad. Con un movimiento seco, se abre una herida profunda. La sangre corre, pero su rostro permanece como el mármol. ¿Quién era esta mujer que decidió que el dolor físico era un precio pequeño a pagar por la libertad de su alma? ¿Cómo pudo la hija de Catón superar al maestro en su propio juego de resistencia? Hoy vas a descubrir una historia que te hará cuestionar qué significa realmente tener valor. Bienvenidos a la vida de la mujer que demostró que el hierro no solo está en las espadas, sino en el carácter. Si viste mi vídeo anterior sobre Catón, ya sabes que la integridad puede ser una carga pesada, pero hoy vamos un paso más allá. Vamos a descubrir cómo ese legado de no rendirse jamás prendió en el alma de su hija, llevándola a participar en el secreto más peligroso de la antigüedad. Al final de este viaje no solo conocerás su nombre, sino que entenderás una verdad que cambiará tu forma de ver tus propios problemas. El control absoluto no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Prepárate, porque vamos a conocer a la verdadera heredera del hierro estoico, Porcia Catonis. Para entender a Porcia hay que entender qué significaba ser una Catón en la Roma de Julio César. Ella no creció rodeada de lujos vacíos, sino de debates sobre la justicia y el deber. Su padre, ese hombre de granito que analizamos hace poco, no era solo su progenitor, era su estándar de perfección. Imagina la presión. Crecer bajo la sombra del hombre más honesto de un imperio corrupto. Porcia absorbía cada palabra, cada gesto de resistencia de su padre. Pero ella tenía un desafío adicional. Vivía en una sociedad que consideraba que las mujeres eran intelectualmente frágiles. Mientras los hombres discutían en el Senado, ella entrenaba su mente en silencio. Pero entonces llega el desastre. Su padre muere en Útica, la república cae y ella se queda en una Roma que ya no reconoce. Se casa con Bruto, un hombre que carga con el peso de intentar salvar lo que queda de la libertad, pero que comete un error fatal. No confía en la mujer que tiene al lado. ¿Qué haces cuando el mundo te dice que eres débil, pero tu sangre te dice que eres una guerrera? Bruto, su esposo, está pálido. No duerme, camina por la casa como un fantasma. Porcia lo sabe, algo grande está ocurriendo. El aire huele a conspiración contra Julio César, pero Bruto guarda silencio. No por falta de amor, sino por un prejuicio profundamente arraigado. Cree que una mujer, por mucho que sepa de filosofía, se quebrará ante la tortura si el plan falla. Aquí es donde la mayoría de las personas se sentirían ofendidas o simplemente se resignarían al papel de esposa ignorante. Pero Porcia es una estoica en acción, no de teoría. Ella comprende que el respeto no se exige con palabras, se demuestra con hechos. Se da cuenta de que su mayor obstáculo no es César ni las legiones, sino la duda en los ojos de su propio marido. Y decide que para ser parte de la historia debe someterse a una prueba
que ningún hombre en ese círculo de conspiradores se ha atrevido a realizar. En la soledad de su cuarto, busca la respuesta en el dolor. Llegamos al momento que define su leyenda. Porcia toma un cuchillo de barbero. En ese momento, ella no busca el suicidio, busca el entrenamiento o ascesis. Se clava el acero en el muslo. El dolor es un martilleo constante. La fiebre empieza a subir, pero ella no emite ni un solo gemido. Pasan las horas y solo cuando su cuerpo está al límite, llama a Bruto. Cuando él entra y ve la sangre, se horroriza, pero ella, con una calma que hiela la sangre, le dice: Soy la hija de Catón. Me diste tu mano en matrimonio para compartir tus alegrías y tus penas. He probado que puedo soportar el dolor físico. Si puedo dominar mi propio cuerpo, ¿cómo puedes dudar? En ese instante, el estoicismo deja de ser un libro y se convierte en realidad. Bruto entiende que no tiene a una esposa al lado, sino a un igual. La revelación de Porcia es clara. La verdadera medida de la libertad es nuestra capacidad de soportar aquello que los demás temen. Pero la vida no es un cuento de hadas. El complot tiene éxito. César cae, pero Roma no se libera. Se desangra en una guerra civil. Porcia se queda atrás, viendo cómo el sacrificio de su familia parece haber sido en vano. Aquí es donde el estoicismo de Porcia se enfrenta a su prueba final. ¿Cómo sigues siendo virtuosa cuando todo lo que has defendido se quema? Recibe la noticia de la derrota de Bruto en Filipos. Su padre ha muerto, su marido ha muerto, su causa ha muerto. La tradición cuenta que Porcia, al verse privada de armas por sus familiares que temían por ella, se quitó la vida tragando brasas encendidas. Más allá de la exactitud histórica del método, el mensaje es poderoso. Ella eligió su salida. No permitió que el destino decidiera su final. Fue libre hasta el último suspiro, tal como lo fue su padre. Hay momentos en los que nadie ve de lo que eres capaz. Momentos en los que te miran y dudan. Momentos en los que incluso tú empiezas a dudar. Y ahí, justo ahí, es donde casi todo el mundo se rompe. Pero Porcia no. A ella no la dejaron entrar en el Senado. No le dieron voz. No esperaron nada de ella. Y aún así, decidió no ser invisible. No pidió permiso, no esperó reconocimiento. Se miró a sí misma y tomó una decisión que nadie pudo ignorar: demostrarse que su mente no se doblegaba. Y eso lo cambia todo, porque hay una verdad incómoda. El mundo no siempre va a ver tu valor. A veces te van a subestimar, a veces te van a dejar fuera. A veces te van a hacer sentir frágil. Y si esperas a que eso cambie, puedes pasarte la vida esperando. Por eso, la lección de Porcia no es lo que hizo, sino por qué lo hizo. No fue para que la vieran, fue para verse ella. Así que cuando llegue el momento, cuando sientas que no puedes más, cuando dudes, cuando todo dentro de ti quiera rendirse, recuerda esa herida, no como dolor, sino como decisión, porque tú también tienes ese hierro. No necesitas demostrar nada al mundo, pero sí necesitas una cosa: no arrodillarte ante lo que no puedes controlar. Y ahí empieza todo, no cuando te aplauden, sino cuando nadie mira y decides mantenerte firme. Y recuerda esto: no es el dolor lo que te rompe, es lo que decides hacer con él. No te derrota el mundo, te derrotas tú cuando te abandonas. No es la herida lo importante, es lo que haces después de sangrar.
porque hay algo que nadie puede quitarte, pero que tú puedes perder en un segundo: tu firmeza. Y el día que la pierdes, aunque todo siga en pie, ya no queda nada. La verdadera fortaleza no se dice, no se demuestra, no se pide, se sostiene en silencio. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.